Mewera suin tsani guwe, ñanilla, niña bichi, mewera iñu, ñachaku, ñaye, ñakanda, kakuwe. Chaminako inibi, ñaka, cuesa ashina, ñañungo yo, jitio ni kuni, ñayibi, sa con chaku sayo. Nosotros no somos mitos del pasado ni del presente, sino somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Rigoberta Menchú Tum. Con su venia, presidente de la mesa directiva. Compañeras y compañeros, legisladoras y legisladores, el día de hoy realizo mi pronunciamiento en favor de la iniciativa presentada por mi compañero, el senador Ricardo Monreal Ávila, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción 48 y se recorre la subsecuente del artículo 4 de la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se modifica el último párrafo del artículo 7 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Al respecto, cabe señalar que en nuestro país aún se tiene una gran deuda con los pueblos y comunidades indígenas, esto debido a las diversas circunstancias que por sí mismo conlleva pertenecer a un pueblo originario. Este sector de la población se ha mantenido al pie de la lucha ante la necesidad de defender sus tierras, los recursos naturales e incluso su integridad, ya que se siguen enfrentando a múltiples episodios de injusticia y discriminación. Las comunidades indígenas viven en interacción constante con el medio ambiente, con la tierra, el agua, el cielo y las estrellas. Las relaciones sociales son duraderas, familiares y sociales, como el apadrinamiento y el acompañamiento comunitario en la alegría y dolor. No tiene mucho que su voz comenzó a escucharse en todos los rincones del país. Sus necesidades cada vez más se hicieron más evidentes y ante las llamadas de atención, organismos gubernamentales comenzaron a tomar acciones para reparar los daños que ya se venían arrastrando. Sin embargo, muchas de las iniciativas se quedaron a medias y los pendientes solo pasaban de un sexenio a otro. Esto por razones obvias. Ahora bien, con la presente iniciativa presentada por mi compañero legislador, es evidente que, si bien dicho, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal tiene facultades de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. También lo es que tiene la atribución de implementar las medidas que se requieran para garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Todo ello para implementar las políticas y proyectos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, no tiene carácter coercitivo para el cumplimiento de esos derechos. Por ello, es importante la necesidad de regular este derecho de los pueblos indígenas en la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para su debida vigilancia y cumplimiento en los 3 órdenes de gobierno en casos de emergencia sanitaria. En este contexto, la presente propuesta plantea consagrar en la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas la obligación de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a garantizar el acceso a información oportuna y completa en las lenguas indígenas reconocidas por la ley, necesaria para la seguridad y protección de las comunidades indígenas en caso de emergencia sanitaria. La reforma propone esencialmente que en caso de emergencia sanitaria, que las autoridades difundan y transmitan con pertinencia cultural y lingüística los decretos, acuerdos, lineamientos y directrices que emitan,
así como las medidas y acciones de prevención, contención y atención para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, se plantea reformar el artículo 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas a efecto de prever que la Federación y las entidades federativas tengan disponibles y difundan a través de textos, medios audiovisuales e informáticos los decretos, acuerdos, lineamientos y directrices que emitan en caso de emergencia sanitaria. Por todo lo anterior, votaré y pido a todas y a todos que votemos a favor de dicha iniciativa planteada por el senador Ricardo Monreal Ávila. Tatsabigüení. Gracias. Gracias, senador Gómez Hernández. Enseguida se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Bolaños Cacho Cue, del Partido Verde Ecologista de México, para referirse a los 4 dictámenes en una sola intervención. Adelante, senador.